El sol de septiembre de 1879 caía como una manta de fuego sobre las polvorientas llanuras, tiñendo el horizonte de naranjas y púrpuras, mientras un jinete solitario avanzaba con la lentitud de los años y la determinación de un roble. No era un hombre joven, ni su caballo. Un viejo alazán con la crin blanquecina mostraba el brío de la juventud. El polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso, un ritmo monótono que acompañaba el silencio vasto del territorio. El sheriff Ben Calloway, a sus 71 años, sentía el peso de la silla de montar en sus huesos, un peso familiar que había llevado durante décadas, pero ahora, con cada milla, se mezclaba con la punzada de una preocupación que le apretaba el pecho. Sus manos, antaño firmes como el granito, temblaban ahora con una persistencia que le había obligado a colgar el Colt hace ya 5 años. 5 años en los que el silencio de su rancho había sido su única compañía, el arado su única arma. Pero el destino, como un viejo cuervo, siempre encuentra el camino de regreso. La carta de su nieta, Sarah, había llegado con el viento del este, un pedazo de papel arrugado que traía consigo el olor a pólvora y desesperación, un grito de auxilio desde el lejano pueblo de Silver Falls. El nombre de la banda Colter se mencionaba con un escalofrío en la tinta, hombres que habían tomado el control de la ciudad, exigiendo protección de los comerciantes, una extorsión disfrazada de ley. El alcalde, un hombre de bien, había sido asesinado sin piedad, su sangre derramada en la plaza del pueblo como una advertencia brutal. El nuevo sheriff, según las palabras de Sarah, era un cobarde, un hombre sin espina que se escondía en la sombra de su propia insignificancia, y los hombres buenos de Silver Falls, aquellos que una vez habían levantado el pueblo con sudor y esperanza, estaban ahora paralizados por el miedo. Pero lo que había encendido una llama en el viejo corazón de Ben, una llama que creyó extinguida, fue la mención de Sarah, su nieta, la maestra de escuela, amenazada por esos forajidos. La idea de su Sarah, tan joven y valiente, enfrentando la maldad de esos hombres, era un puñal en su alma. No había duda, no había vacilación. El viejo alazán fue ensillado una vez más. El rifle Winchester, aunque pesado en sus manos temblorosas, fue amarrado a la silla, y el camino hacia Silver Falls se abrió ante él. Un camino que no solo llevaba a un pueblo en apuros, sino a un último baile con el deber. El sol se hundía más allá de las montañas, y con cada sombra que se alargaba, la determinación de Ben Calloway se hacía más profunda, más inquebrantable. El aire de la tarde traía consigo el aroma de la salvia y la promesa de una confrontación. El camino hacia Silver Falls era largo y árido, una prueba para cualquier hombre, y más aún para uno de la edad de Ben Calloway. Los días se fundían en un ciclo interminable de sol abrasador y noches frías, donde las estrellas parecían más cercanas, más brillantes, como ojos vigilantes en la inmensidad del cielo. El viejo sheriff no buscaba compañía, pero el destino, a veces, tiene sus propios planes. Fue en un cruce de caminos, cerca de un abrevadero donde el agua era escasa y el silencio profundo, que Ben encontró a su primer compañero. Un hombre alto y delgado, con el rostro curtido por el viento y los ojos de un azul tan intenso como el cielo de Texas. Se llamaba Silas, Sil Vance, y el tiempo había grabado en su rostro la historia de un vaquero que había visto más amaneceres y atardeceres de los que podía contar. Su caballo, un robusto bayo, bebía con avidez mientras Sil ajustaba la cincha de su silla. Se notaba en su manera de moverse la experiencia de quien ha pasado la vida a lomos de un caballo, un hombre que conocía el lenguaje de las bestias y el de la tierra. Silas Vance era un veterano de la guerra civil, un hombre que había luchado bajo la bandera de la Unión y que, a pesar de los años, aún conservaba la rectitud de un soldado. Sus manos, aunque nudosas, eran fuertes, y su mirada, aunque un poco velada por la edad, era aguda y observadora. Había dejado atrás su rancho en el norte, buscando un lugar más tranquilo para pasar sus años de ocaso, pero el camino lo había llevado a este cruce solitario, y la presencia de Ben Calloway, con su aire de propósito silencioso, despertó algo en él. Un saludo breve, un asentimiento de cabeza,
y la conversación se inició con la lentitud de los hombres del oeste. Hablaron del tiempo, de la escasez de agua, de los peligros del camino. Ben, con su voz grave y pausada, compartió la razón de su viaje, la carta de su nieta, la situación en Silver Falls. Sil escuchó con atención, sus ojos fijos en el horizonte, y cuando Ben terminó, el viejo vaquero simplemente asintió. «Parece que el deber no tiene fecha de caducidad, sheriff», dijo Sil, y en sus palabras había una comprensión que iba más allá de la simple empatía. Había visto la injusticia antes. Había luchado contra ella en los campos de batalla, y el eco de aquellos días aún resonaba en su alma. Continuaron juntos, el ritmo de sus caballos uniendo sus destinos. Un día después, bajo la sombra de un solitario mezquite, encontraron a un tercer hombre. Era un hombre fornido, con una barba canosa que le cubría la mayor parte del rostro y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha, un recuerdo de alguna refriega pasada. Se presentó como Dutch Schroeder, un exartillero de la Confederación, un hombre que había visto la guerra desde el otro lado, pero que, al igual que Ben y Sil, había dejado atrás las viejas rencillas. Dutch era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos, de un azul profundo, eran inteligentes y expresivos. Llevaba consigo un viejo rifle Sharps, un arma pesada y potente que había sido su compañera en los campos de batalla y que, a pesar de los años, aún mantenía con un cuidado meticuloso. Había estado buscando un lugar para establecerse, lejos del ruido y la agitación de las ciudades, y el camino lo había llevado a este mismo punto. La historia de Silver Falls, contada por Ben y Sil, encontró un eco en el corazón de Dutch. Él también había visto cómo los hombres sin escrúpulos se aprovechaban de los débiles, cómo la ley se doblaba ante el poder de las armas. Había luchado por lo que creía correcto en su juventud, y la idea de que la edad le impidiera seguir haciéndolo era un pensamiento ajeno a su naturaleza. «Un hombre no olvida cómo se sostiene una línea», dijo Dutch, su voz áspera pero firme, y en sus palabras había una resolución que no admitía discusión. Se unió a ellos sin dudarlo, el Sharps descansando cómodamente en su regazo, un arma que, en manos de Dutch, era una extensión de su propia voluntad. El cuarto lobo viejo apareció al atardecer del día siguiente, cerca de un arroyo donde el agua corría fresca y clara. Era un hombre de estatura media, con el cabello ralo y una mirada astuta que parecía ver más allá de lo evidente. Se llamaba Thomas Tom O'Malley, un antiguo explorador del ejército, un hombre que conocía los senderos ocultos y los secretos del desierto como la palma de su mano. Llevaba consigo un par de revólveres Colt de la Armada, bien cuidados y relucientes, un testimonio de su habilidad con las armas. Tom era un hombre de conversación fácil, con un humor seco y una risa que sonaba como el crujido de las hojas secas. Había pasado sus años vagando por el territorio, un espíritu libre que no se ataba a ningún lugar, pero la oportunidad de una última aventura, de una última oportunidad para hacer lo correcto, era algo que no podía ignorar. Cuando Ben, Sil y Dutch le contaron la historia de Silver Falls, Tom escuchó con una seriedad que contrastaba con su habitual ligereza. Había visto cómo los pueblos se corrompían, cómo el miedo se apoderaba de los corazones de los hombres. Había sido testigo de la valentía y la cobardía, y la historia de Sarah, la maestra amenazada, tocó una fibra sensible en él. «El oeste siempre necesita hombres que sepan dónde está el norte», dijo Tom, y en sus palabras había una sabiduría que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Se unió a ellos, sus Colt reluciendo bajo la luz moribunda del sol, un hombre que, a pesar de su edad, aún tenía la chispa de la aventura y el fuego de la justicia en su alma. Así, los 4 lobos viejos se encontraron en el vasto desierto, hombres de diferentes caminos y diferentes pasados, unidos por un propósito común. Ben Calloway, el sheriff legendario con las manos temblorosas, pero el corazón de acero. Silas Vance, el vaquero recto y silencioso. Dutch Schroeder, el artillero con el Sharps y la cicatriz en la ceja. Y Thomas O'Malley, el explorador astuto con los Colt relucientes. 4 hombres que habían visto la vida y la muerte, la gloria y la desilusión, y que, a pesar de los años, aún creían en el código de honor que había forjado el oeste.
El crepúsculo se cernía sobre ellos, y el campamento que montaron bajo las estrellas era un faro de determinación en la oscuridad. Había algo en el aire, una quietud expectante, como si el propio desierto contuviera el aliento, sabiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Los viejos lobos estaban de vuelta en la casa, y Silver Falls, sin saberlo, estaba a punto de recibir una lección inolvidable. El amanecer trajo consigo el aroma a café fuerte y el crujido de la leña en la hoguera. Los 4 hombres se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por la tácita comprensión de la tarea que tenían por delante. Ben Calloway, con la mirada fija en las llamas danzantes, recordaba los días en que el Colt era una extensión de su brazo, cuando la velocidad y la precisión eran sus aliados. Ahora, la vista borrosa y el temblor de sus manos eran un recordatorio constante de la traición del tiempo. Pero la imagen de Sarah, su nieta, con su mirada valiente y su espíritu indomable, era un bálsamo para su alma, una fuerza que superaba cualquier debilidad física. La injusticia en Silver Falls no era solo un ataque a un pueblo, era un ataque a la esencia misma de lo que significaba ser un hombre en el oeste. Un ataque a los valores que él había defendido toda su vida. El asesinato del alcalde, la cobardía del nuevo sheriff, la opresión de los comerciantes, todo ello era una afrenta personal. Silas Vance, con su rostro impasible, repasaba mentalmente los mapas que había memorizado a lo largo de los años. Conocía el terreno, los escondites, los caminos menos transitados. Su experiencia como vaquero y soldado le había enseñado la importancia de la estrategia, de conocer a tu enemigo y de utilizar el entorno a tu favor. Para él, la lucha contra la banda Colter no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de orden. El caos y la anarquía eran enemigos de la civilización, y él había dedicado su vida a construir y mantener ese orden, tanto en el rancho como en el campo de batalla. La idea de que unos forajidos pudieran desmantelar lo que tantos hombres habían construido con tanto esfuerzo era inaceptable. Dutch Schroeder, con el Sharps apoyado en sus rodillas, limpiaba meticulosamente el cañón con un paño aceitado. El sonido metálico y el olor a pólvora le eran familiares, reconfortantes. Había pasado años perfeccionando su puntería, aprendiendo a leer el viento, a calcular la distancia, a anticipar el movimiento. Para Dutch, la precisión era una forma de arte, y la justicia, una cuestión de puntería. La banda Colter, con su brutalidad y su desprecio por la vida humana, eran blancos claros, hombres que habían perdido el rumbo y que necesitaban ser enderezados, de una forma u otra. Su experiencia en la artillería le había enseñado la importancia de la paciencia, de esperar el momento adecuado, de golpear con fuerza y decisión. Thomas O'Malley, con una sonrisa enigmática en sus labios, jugaba con uno de sus Colt, haciéndolo girar con destreza entre sus dedos. Había visto muchos tiroteos en su vida. Había sido testigo de la furia y la desesperación, la valentía y la cobardía. Para él, la vida en el oeste era un baile constante entre el bien y el mal, y cada hombre tenía que elegir su pareja. La banda Colter había elegido el camino de la oscuridad, y era el deber de los hombres de bien iluminar ese camino con la luz de la justicia. Su experiencia como explorador le había enseñado la importancia de la adaptabilidad, de pensar rápido, de improvisar cuando la situación lo requería. Conocía los trucos, las trampas, las artimañas que los forajidos solían usar, y estaba listo para enfrentarlas. El desayuno fue frugal, pero el café caliente les dio un impulso de energía. Se montaron en sus caballos, el sol ya alto en el cielo, y el camino hacia Silver Falls se abrió ante ellos, un camino que no solo llevaba a un pueblo en apuros, sino a un último baile con el deber. El aire de la mañana traía consigo el aroma de la salvia y la promesa de una confrontación. El silencio del desierto era una partitura en blanco, esperando ser llenada con el sonido de los cascos, el crujido del cuero, el susurro del viento y quizás el estruendo de los disparos. Los 4 hombres, cada uno con su propia historia y sus propias cicatrices, se movían como una sola unidad,
una fuerza imparable que se dirigía hacia el corazón de la injusticia. El viaje continuó, y con cada milla que dejaban atrás, la tensión en el aire se hacía más palpable. Los hombres hablaban poco, pero la comunicación fluía entre ellos en los gestos, en las miradas, en la forma en que cada uno se anticipaba a las necesidades del otro. Habían pasado por esto antes, en diferentes campos de batalla, en diferentes circunstancias, pero la esencia era la misma. Un grupo de hombres unidos por un propósito común, enfrentando un peligro inminente. La camaradería que se forjó entre ellos era la de los veteranos, una hermandad silenciosa, construida sobre el respeto mutuo y la comprensión tácita de que, en el oeste, un hombre solo es tan fuerte como su palabra y tan valiente como su corazón. La historia de Silver Falls, contada y recontada en las noches alrededor de la hoguera, se convirtió en un catalizador para su determinación. La banda Colter no era solo un grupo de forajidos, eran una plaga, un cáncer que se extendía por el territorio, corrompiendo todo a su paso. La protección que exigían a los comerciantes era una burla a la ley, un robo descarado que dejaba a los hombres de bien sin nada. El asesinato del alcalde era un acto de barbarie, una demostración de poder que buscaba infundir el terror en los corazones de los ciudadanos. Y la amenaza a Sarah, la nieta de Ben, era la gota que colmaba el vaso, el insulto final que no podía ser perdonado. Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, sentía una fuerza renovada en su interior. No era la fuerza de la juventud, sino la de la experiencia, la de la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Sabía que la batalla no se ganaría solo con las armas, sino con la astucia, con la estrategia, con la voluntad inquebrantable de hacer lo correcto. Recordaba las lecciones que había aprendido en su juventud, las palabras de su padre, un hombre de ley que le había enseñado que la justicia no siempre es fácil, pero siempre es necesaria. Un hombre debe defender lo que es justo, incluso cuando el camino es duro, le había dicho su padre, y esas palabras resonaban ahora en su mente con una claridad cristalina. Silas Vance, con su mirada penetrante, observaba el horizonte con la paciencia de un cazador. Había visto cómo los hombres se desmoronaban bajo la presión, cómo el miedo los convertía en sombras de lo que alguna vez fueron. Pero también había visto la valentía, la determinación, la capacidad del espíritu humano para levantarse una y otra vez, incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Para él, la lucha en Silver Falls era una oportunidad para reafirmar esos valores, para demostrar que la cobardía no podía prevalecer sobre el coraje, que la oscuridad no podía apagar la luz. Dutch Schroeder, con su rifle Sharps siempre a mano, sentía la anticipación de la batalla. Había pasado años en el ejército, y el sonido de los disparos, el olor a pólvora, el rugido de los cañones, eran parte de su ser. No era un hombre que buscara la violencia, pero tampoco era un hombre que la rehuía cuando era necesaria. Sabía que, en el oeste, a veces la única forma de hacer justicia era con la fuerza, con la determinación de un hombre que sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin vacilar. Su puntería era legendaria y estaba listo para usarla en defensa de los inocentes. Thomas O'Malley, con su ingenio rápido y su sonrisa enigmática, pensaba en las posibilidades, en las estrategias, en las formas de burlar a sus enemigos. Había sido un explorador, un hombre que había vivido de su astucia, de su capacidad para leer el terreno y a las personas. Sabía que la banda Colter, a pesar de su brutalidad, también tenía sus debilidades, sus puntos ciegos, y estaba decidido a encontrarlos, a explotarlos, a desmantelar su reinado de terror pieza por pieza. Su habilidad con los revólveres era una extensión de su mente, rápida y precisa, lista para responder a cualquier amenaza. El sol se ponía una vez más, pintando el cielo con tonos de fuego y ceniza. Los hombres se detuvieron para montar el campamento, el silencio del desierto roto solo por el crujido de la leña y el susurro del viento. La noche trajo consigo una sensación de expectación, una calma antes de la tormenta. Sabían que Silver Falls estaba cerca, y con ella, la confrontación que habían estado buscando.
Los viejos lobos estaban listos para su última cacería, una cacería por el honor, por la justicia, por la redención. Y el oeste, en su vasta e implacable indiferencia, se preparaba para ser testigo de su regreso. El amanecer del quinto día los encontró a las afueras de Silver Falls. El pueblo, una mancha de edificios de madera bajo el sol naciente, parecía tranquilo a primera vista, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable, una quietud que solo se encuentra en un lugar donde el miedo ha echado raíces. El polvo se levantaba en pequeñas espirales con cada ráfaga de viento, y el silencio era tan denso que casi se podía saborear. Ben Calloway detuvo su caballo en una pequeña colina, sus ojos entrecerrados mientras observaba el pueblo. Reconoció la silueta de la iglesia, el almacén general, la cantina, y en el centro, la oficina del sheriff, un edificio que una vez había sido un símbolo de ley y orden. Ahora, según la carta de Sarah, una guarida de cobardía. Silas Vance, a su lado, sacó un catalejo y examinó el pueblo con la paciencia de un estratega. Sus ojos recorrieron cada calle, cada edificio, buscando signos de actividad, de movimiento. Dutch Schroeder, con el Sharps listo en sus manos, escudriñaba el horizonte, buscando posibles emboscadas, rutas de escape. Thomas O'Malley, con una sonrisa enigmática, observaba a los hombres, sus ojos brillantes con la anticipación de la batalla. Había algo en el aire, una sensación de que el tiempo se había detenido, esperando el momento en que los viejos lobos hicieran su movimiento. La entrada al pueblo fue silenciosa, casi fantasmal. Las calles estaban desiertas, las puertas de las tiendas cerradas, las ventanas oscuras. No había niños jugando, ni mujeres charlando, ni hombres trabajando. Solo el viento silbando entre los edificios, llevando consigo el eco de un miedo invisible. Los caballos avanzaron con paso lento, sus cascos resonando en el silencio como un tambor de guerra. Ben Calloway sintió el peso de su colt en la cadera, un peso familiar que le recordaba los días en que el arma era una extensión de su voluntad. Pero ahora, el temblor de sus manos era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Llegaron a la plaza principal, un espacio abierto y polvoriento donde el sol caía sin piedad. El olor a miedo era casi tangible, mezclado con el aroma a madera vieja y heno seco. La oficina del sheriff estaba al otro lado de la plaza, sus puertas de madera cerradas, como si se negaran a enfrentar la luz del día. Ben desmontó de su caballo, sus viejos huesos crujiendo con el esfuerzo. Sus compañeros lo siguieron, sus movimientos coordinados y silenciosos. Los 4 hombres se pararon en el centro de la plaza, un desafío mudo a la oscuridad que se había apoderado de Silver Falls. De repente, una figura apareció en la puerta de la cantina, un hombre alto y corpulento con una barba desaliñada y una mirada de desconfianza. Era el dueño de la cantina, un hombre que había visto demasiadas cosas en su vida y que ahora solo quería evitar problemas. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a los 4 extraños en la plaza, y luego, con un destello de reconocimiento, se fijaron en Ben Calloway. El nombre del sheriff legendario había viajado por todo el oeste, y su presencia en Silver Falls era una señal de que algo grande estaba a punto de suceder. El cantinero, un hombre llamado Jedediah Jed Stone, se acercó con cautela, sus manos temblorosas. «Sheriff Calloway», dijo, su voz apenas un susurro. «No esperábamos verlo por aquí». Ben asintió, su mirada fija en los ojos de Jed. «He venido por mi nieta Jed, y por este pueblo». Jed tragó saliva, sus ojos recorriendo a los otros 3 hombres, sus armas, su determinación. «La banda Colter tiene el control, sheriff. Son muchos y son despiadados. El nuevo sheriff no es un hombre de ley». Ben asintió de nuevo, su rostro impasible. «Lo sé, Jed, pero la ley siempre encuentra su camino». La conversación fue breve, pero las palabras de Jed confirmaron lo que Ben ya sabía. La banda Colter era una fuerza formidable, liderada por un hombre llamado Cyrus Colter, un forajido sin escrúpulos que había sembrado el terror por todo el territorio. Su hermano, Silas, el silencioso Colter, era su mano derecha,
Un hombre tan despiadado como su hermano, pero más calculador, más peligroso. La banda tenía a varios hombres en el pueblo, vigilando cada movimiento, controlando cada aspecto de la vida de los ciudadanos. El nuevo sheriff, un hombre llamado Bartholomew Bart Higgins, era un títere en manos de los Coulter, un hombre que había vendido su alma por un poco de seguridad. La situación era peor de lo que Ben había imaginado, pero la determinación de los 4 hombres no flaqueó. Sabían que la batalla sería dura, pero también sabían que el honor y la justicia estaban de su lado. Ben Calloway, a pesar de sus años y sus manos temblorosas, sentía el fuego de la justicia arder en su corazón. Silas Vance, Dutch Schroeder y Thomas O'Malley, los lobos viejos que se habían unido a él en el camino, estaban listos para la confrontación. El sol de la mañana brillaba sobre Silver Falls, y el pueblo, sin saberlo, estaba a punto de ser testigo de una lección inolvidable en honor y coraje. El viento soplaba, llevando consigo el aroma de la pólvora y la promesa de un nuevo amanecer. La noticia de la llegada de Ben Calloway y sus compañeros se extendió por Silver Falls como un reguero de pólvora, susurrada de boca en boca, de puerta en puerta. Los ciudadanos, acostumbrados al yugo de la banda Coulter, sentían una mezcla de esperanza y temor. La esperanza de que, por fin, alguien se atreviera a desafiar a los forajidos, y el temor de que la confrontación solo trajera más violencia y derramamiento de sangre. Pero la presencia del legendario sheriff, un hombre cuyo nombre era sinónimo de ley y orden, era un bálsamo para sus almas, una chispa de luz en la oscuridad que había envuelto al pueblo. Ben Calloway, con la ayuda de Jed Stone, se instaló en el almacén general, un lugar estratégico que les permitía observar la plaza principal y las calles adyacentes. Sarah, su nieta, apareció poco después, sus ojos llenos de lágrimas de alivio al ver a su abuelo. La joven maestra, a pesar del miedo que la había atenazado, había mantenido la cabeza alta, protegiendo a sus alumnos y manteniendo viva la llama de la esperanza en el pueblo. Su relato de los últimos meses fue desgarrador. La brutalidad de los Coulter, la cobardía del sheriff Higgins, la desesperación de los ciudadanos. Pero también habló de la resistencia silenciosa, de los pequeños actos de desafío que mantenían viva la dignidad de los hombres y mujeres de Silver Falls. Mientras tanto, Silas Vance, con su catalejo, se posicionó en el campanario de la iglesia, un punto elevado que le ofrecía una vista panorámica del pueblo. Desde allí, podía observar los movimientos de los hombres de Coulter, identificar sus patrones, sus puntos débiles. Dutch Schroeder, con sus Sharps, se ubicó en el tejado del almacén, su rifle apuntando hacia la oficina del sheriff, listo para cualquier eventualidad. Thomas O'Malley, con su ingenio rápido, se movía por las calles secundarias, explorando los callejones, los edificios abandonados, buscando rutas de escape o posibles emboscadas. Cada hombre, con su propia habilidad y experiencia, se preparaba para la confrontación que se avecinaba. La banda Coulter, por su parte, no tardó en sentir la presencia de los extraños. Cyrus Coulter, un hombre de complexión robusta y mirada fría, era el líder indiscutible. Había construido su imperio de terror a base de intimidación y violencia, y no estaba dispuesto a ceder un solo palmo de su territorio. Su hermano, Silas, el silencioso Coulter, era su sombra, un hombre que prefería la acción a las palabras y cuya crueldad era legendaria. El sheriff Higgins, un hombre de mediana edad con el rostro pálido y los ojos asustados, era su marioneta, un hombre que había traicionado su juramento y que ahora vivía bajo el yugo del miedo. Cyrus Coulter, al enterarse de la llegada de Ben Calloway, sintió una mezcla de desprecio y curiosidad. Había oído hablar del viejo sheriff, de su reputación, de su legendaria puntería. Pero los años, pensó Coulter, habían cobrado su precio, y un hombre viejo con manos temblorosas no era una amenaza para su banda. Sin embargo, la presencia de otros 3 hombres, veteranos con un aire de propósito, le hizo dudar. No eran simples vagabundos, eran hombres que sabían lo que hacían, y eso era algo que no podía ignorar. La primera confrontación fue inevitable. Un grupo de hombres de Coulter, liderados por Silas el Silencioso, se acercó al almacén general,
sus rostros cubiertos por pañuelos, sus manos en los revólveres. Querían enviar un mensaje, una advertencia a los recién llegados. Pero Ben Calloway, con la calma de un viejo lobo, salió al encuentro. Sus manos temblorosas, pero su mirada firme. «Este es un pueblo de ley», dijo Ben, su voz grave y resonante. «Y la ley ha vuelto». Silas, el silencioso, se rió, un sonido hueco y sin humor. «La única ley aquí es la nuestra, viejo. Y tú no eres bienvenido». La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de Colter se prepararon para la acción, sus manos en los revólveres, sus ojos fijos en Ben. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, un disparo resonó desde el tejado del almacén. El sombrero de Silas el silencioso salió volando por los aires, un agujero limpio en el ala. Dutch Schroeder, con sus Sharps, había enviado un mensaje claro. La puntería del viejo artillero era tan precisa como siempre, y el sonido del disparo fue una advertencia que resonó en el silencio del pueblo. Silas, el silencioso, se quedó inmóvil por un momento, sus ojos fijos en el sombrero que yacía en el polvo. Luego, con un gruñido de furia, se volvió hacia sus hombres. «¡Retirada!», ordenó, su voz áspera. «Esto no ha terminado». Los hombres de Colter se retiraron, sus rostros tensos, sus ojos fijos en el tejado del almacén. Habían subestimado a los viejos lobos, y ahora lo sabían. La confrontación había comenzado, y Silver Falls se había convertido en un campo de batalla. La noche trajo consigo un silencio inquietante. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si estuvieran observando el drama que se desarrollaba en el pequeño pueblo. Ben Calloway, sentado en el almacén general, observaba a Sarah, quien dormía profundamente, agotada por la tensión de los últimos días. La imagen de su nieta era un recordatorio constante de la razón por la que estaba allí, la razón por la que había vuelto a ensillar su caballo y a tomar las armas. La justicia no era solo un concepto abstracto, era una responsabilidad, un deber que un hombre debía cumplir, incluso cuando el camino era difícil y las probabilidades estaban en su contra. Silas Vance, desde el campanario de la iglesia, observaba el pueblo con la paciencia de un halcón. Había visto cómo los hombres se desmoronaban bajo la presión, cómo el miedo los convertía en sombras de lo que alguna vez fueron. Pero también había visto la valentía, la determinación, la capacidad del espíritu humano para levantarse una y otra vez, incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Para él, la lucha en Silver Falls era una oportunidad para reafirmar esos valores, para demostrar que la cobardía no podía prevalecer sobre el coraje, que la oscuridad no podía apagar la luz. Dutch Schroeder, con sus Sharps en sus manos, sentía la anticipación de la batalla. Había pasado años en el ejército, y el sonido de los disparos, el olor a pólvora, el rugido de los cañones, eran parte de su ser. No era un hombre que buscara la violencia, pero tampoco era un hombre que la rehuía cuando era necesaria. Sabía que, en el oeste, a veces la única forma de hacer justicia era con la fuerza, con la determinación de un hombre que sabe lo que tiene que hacer, y lo hace sin vacilar. Su puntería era legendaria, y estaba listo para usarla en defensa de los inocentes. Thomas O'Malley, con su ingenio rápido y su sonrisa enigmática, pensaba en las posibilidades, en las estrategias, en las formas de burlar a sus enemigos. Había sido un explorador, un hombre que había vivido de su astucia, de su capacidad para leer el terreno y a las personas. Sabía que la banda Colter, a pesar de su brutalidad, también tenía sus debilidades, sus puntos ciegos, y estaba decidido a encontrarlos, a explotarlos, a desmantelar su reinado de terror pieza por pieza. Su habilidad con los revólveres era una extensión de su mente, rápida y precisa, lista para responder a cualquier amenaza. La noche transcurrió sin incidentes, un respiro en la calma antes de la tormenta. Pero el amanecer trajo consigo una nueva tensión, una sensación de que la confrontación final estaba cerca. Los hombres de Colter, humillados por el disparo de Dutch, no tardarían en responder.
y los viejos lobos, con su sabiduría y su experiencia, estaban listos para recibirlos. Silver Falls, el pequeño pueblo en el corazón del oeste, se había convertido en el escenario de una batalla por el honor, por la justicia, por el alma misma del territorio. Y los hombres que la iban a librar, a pesar de sus años, eran tan firmes como las montañas y tan implacables como el desierto. El sol de la mañana se elevó sobre las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso, un presagio de la sangre que podría derramarse. En la oficina del sheriff, Cyrus Colter, con el ceño fruncido y los ojos inyectados en sangre, escuchaba el informe de sus hombres. El disparo de Dutch Schroeder había sido un insulto, una afrenta que no podía ser perdonada. «Esos viejos lobos han venido a morir», gruñó Colter, su voz áspera y llena de furia. «Y les daremos lo que buscan». Silas, el silencioso, asintió, su rostro impasible, sus ojos fríos como el acero. El sheriff Higgins, sentado en su escritorio, temblaba, sus manos sudorosas, su mirada fija en el suelo. Sabía que el momento de la verdad había llegado, y que no había escapatoria. Mientras tanto, en el almacén general, Ben Calloway y sus compañeros se preparaban para la confrontación. Sarah, con una valentía que sorprendió a su abuelo, se ofreció a ayudar, a pesar de los peligros. Ben, con una sonrisa en sus labios, le dio un viejo rifle Winchester, un arma que había sido de su padre, y le enseñó cómo usarla. «A veces, el coraje no tiene edad, Sarah», dijo Ben, su voz suave pero firme. «Y tú tienes más que muchos hombres». Sarah asintió, sus ojos llenos de determinación. Estaba lista para luchar por su pueblo, por su abuelo, por la justicia. La estrategia de los viejos lobos era simple pero efectiva. Ben y Sarah se quedarían en el almacén, defendiendo el flanco este. Silas Vance, desde el campanario de la iglesia, sería el ojo que todo lo ve, alertando a sus compañeros de cualquier movimiento de los Colter. Dutch Schroeder, con sus Sharps, sería el francotirador, eliminando a los hombres clave de la banda. Y Thomas O'Malley, con su astucia y sus revólveres, se movería por las calles secundarias, flanqueando a los enemigos, creando confusión y desorden. La idea era desorientar a los Colter, hacerles creer que estaban en todas partes, y luego, cuando estuvieran vulnerables, golpearlos con fuerza. El plan se puso en marcha al mediodía, el momento en que el sol estaba en su cenit y las sombras eran más cortas. Cyrus Colter, con sus hombres, salió de la oficina del sheriff, sus rostros cubiertos por pañuelos, sus armas en las manos. Se dirigieron hacia el almacén general, listos para el asalto. Pero antes de que pudieran llegar, un disparo resonó desde el campanario de la iglesia. Uno de los hombres de Colter cayó al suelo, un agujero limpio en el pecho. Silas Vance había abierto el fuego, su puntería tan precisa como siempre. La confusión se apoderó de los hombres de Colter. No sabían de dónde venía el disparo, ni cuántos enemigos tenían. Cyrus Colter, con un rugido de furia, ordenó a sus hombres que se dispersaran, que buscaran cobertura. Pero antes de que pudieran hacerlo, otro disparo resonó, esta vez desde el tejado del almacén. Otro hombre de Colter cayó, y luego otro. Dutch Schroeder estaba en acción, sus Sharps rugiendo con una furia implacable. Los hombres de Colter estaban atrapados entre dos fuegos, sus filas diezmadas por la puntería de los viejos lobos. Cyrus Colter, con el rostro pálido y los ojos llenos de furia, se dio cuenta de que había subestimado a sus enemigos. No eran solo unos viejos, eran estrategas, cazadores experimentados que conocían el arte de la guerra. Ordenó a sus hombres que se reagruparan, que buscaran al francotirador, pero antes de que pudieran hacerlo, una figura apareció en el callejón lateral, moviéndose con la agilidad de un gato. Era Thomas O'Malley, sus dos revólveres Colt en sus manos, disparando con una velocidad y precisión asombrosas. Los hombres de Colter cayeron uno tras otro, sus gritos de dolor resonando en el silencio del pueblo. La batalla se convirtió en un caos. Los hombres de Colter, desorientados y aterrorizados, corrían de un lado a otro, buscando cobertura, tratando de escapar. Pero los viejos lobos estaban en todas partes, sus disparos resonando con una precisión mortal.
Ben Calloway, desde el almacén general, disparaba con su Winchester, sus manos temblorosas, pero su puntería sorprendentemente precisa. Sarah, a su lado, también disparaba, su rostro lleno de determinación, su rifle rugiendo con una furia inesperada. El sheriff Higgins, al ver la masacre, sintió un escalofrío en la espalda. Había traicionado su juramento, había vendido su alma al diablo y ahora estaba pagando el precio. Con un grito de desesperación, salió de su oficina, sus manos en alto, rindiéndose a los viejos lobos. Cyrus Colter, al ver la cobardía de su títere, sintió una furia aún mayor. «¡Cobarde!», gritó Colter, su voz llena de desprecio. «¡Morirás con ellos!». La confrontación final se dio en el centro de la plaza. Cyrus Colter, con su hermano Silas, el silencioso, a su lado, se enfrentó a Ben Calloway. Los dos hombres se miraron a los ojos, el viejo sheriff con su mirada firme, el forajido con su rostro lleno de furia. «Esto termina aquí, Colter», dijo Ben, su voz grave y resonante. «La ley ha vuelto a Silver Falls». Cyrus Colter se rió, un sonido hueco y sin humor. «La única ley aquí es la de mi arma, viejo». La batalla fue rápida y brutal. Cyrus Colter, con un rugido de furia, sacó su revólver y disparó. Pero Ben Calloway, a pesar de sus manos temblorosas, fue más rápido. Su Colt rugió y la bala impactó en el pecho de Colter. El forajido cayó al suelo, su cuerpo inerte, su mirada fija en el cielo. Silas, el silencioso, al ver a su hermano caer, sintió una furia ciega. Sacó su revólver y disparó, pero antes de que pudiera hacerlo, un disparo resonó desde el tejado del almacén. La bala de Dutch Schroeder impactó en la cabeza de Silas, el silencioso, y el forajido cayó al suelo, su cuerpo inerte junto al de su hermano. La batalla había terminado. El silencio se apoderó de Silver Falls, roto solo por el gemido de los heridos y el susurro del viento. Los hombres de Colter que aún quedaban, aterrorizados por la masacre, se rindieron, sus armas en el suelo, sus rostros pálidos. Ben Calloway, con el Colt aún humeante en sus manos, sintió el peso de la victoria, pero también el de la pérdida. La justicia había sido servida, pero el precio había sido alto. Los ciudadanos de Silver Falls salieron de sus casas, sus rostros llenos de asombro y alivio. Habían sido testigos de la valentía de los viejos lobos, de la determinación de un hombre que, a pesar de sus años, había defendido lo que era justo. Sarah corrió hacia su abuelo, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y orgullo. Ben la abrazó, su corazón lleno de amor y gratitud. La batalla había terminado, pero la lucha por la justicia continuaría, siempre y cuando hubiera hombres de honor dispuestos a defenderla. El sol de la tarde se cernía sobre Silver Falls, tiñendo el cielo de un dorado intenso, un símbolo de la esperanza que había renacido en el pueblo. El polvo se asentaba en las calles, y el silencio, antes cargado de miedo, ahora era un bálsamo de paz. La batalla había terminado, y la victoria, aunque costosa, había sido completa. Los cuerpos de los forajidos de la banda Colter yacían en la plaza, un recordatorio sombrío de la oscuridad que había envuelto al pueblo. Pero ahora, la luz de la justicia brillaba con más fuerza que nunca. Ben Calloway, con sus manos aún temblorosas, observaba a los ciudadanos de Silver Falls, quienes, con una mezcla de gratitud y asombro, comenzaban a limpiar el desorden, a reconstruir sus vidas. El sheriff Higgins, el hombre que había traicionado su juramento, fue despojado de su insignia y encerrado en su propia celda, su rostro pálido y sus ojos llenos de vergüenza. La ley, finalmente, había regresado a Silver Falls, y con ella, la esperanza de un futuro mejor. Silas Vance, con su mirada penetrante, supervisaba la recolección de los cuerpos y la atención a los heridos. Su experiencia como soldado le había enseñado la importancia de la organización, de la disciplina, incluso en la victoria. Dutch Schroeder, con sus Sharps en sus manos, se mantuvo vigilante, sus ojos escudriñando el horizonte, asegurándose de que no hubiera más amenazas. Thomas O'Malley, con su ingenio rápido,
Ayudaba a los ciudadanos a organizar la defensa del pueblo, a establecer patrullas, a prepararse para cualquier eventualidad. Los viejos lobos, a pesar de la fatiga, seguían trabajando, su deber aún no terminado. Sarah, la nieta de Ben, se había convertido en un símbolo de la valentía y la esperanza para el pueblo. Había luchado junto a su abuelo. Había demostrado una fortaleza que sorprendió a todos. Ahora, con una determinación renovada, se dedicaba a cuidar a los heridos, a consolar a los afligidos, a reconstruir la escuela. La educación, pensó Sarah, era la base de una sociedad justa, y ella estaba decidida a sembrar las semillas del conocimiento en los corazones de los niños de Silver Falls. Los días siguientes fueron de arduo trabajo y de lenta recuperación. Los ciudadanos de Silver Falls, con la ayuda de los viejos lobos, comenzaron a reconstruir sus vidas, a sanar sus heridas, a recuperar la fe en sí mismos. Las tiendas reabrieron, los niños volvieron a jugar en las calles, y el sonido de la risa y la conversación reemplazó el silencio del miedo. El pueblo, que una vez había estado al borde de la desesperación, ahora florecía con una nueva vida, una nueva esperanza. Ben Calloway, a pesar de su edad y sus manos temblorosas, había demostrado que el coraje no tiene fecha de caducidad. Había enseñado a los hombres de Silver Falls que la cobardía no es una opción, que la justicia siempre encuentra su camino, incluso cuando el camino es difícil y las probabilidades están en su contra. Había demostrado que un hombre puede ser viejo, pero su espíritu puede ser tan fuerte como el acero, su determinación tan inquebrantable como las montañas. Silas Vance, Dutch Schroeder y Thomas O'Malley, los lobos viejos que se habían unido a Ben en su misión, habían demostrado que la hermandad y la lealtad son valores que perduran a través del tiempo. Habían luchado juntos, habían arriesgado sus vidas por un propósito común, y habían demostrado que la edad no borra el deber. Eran hombres de principios, hombres que creían en el código de honor del oeste, y que estaban dispuestos a defenderlo hasta el final. La noticia de la victoria de los viejos lobos en Silver Falls se extendió por todo el oeste, susurrada en las cantinas, contada alrededor de las hogueras, una leyenda que se forjaba con cada relato. La historia de Ben Calloway, el sheriff legendario que había vuelto a ensillar su caballo para defender a su nieta y a un pueblo en apuros, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que vivían bajo el yugo de la injusticia. La historia de Silas Vance, Dutch Schroeder y Thomas O'Malley, los veteranos que habían respondido al llamado del deber, se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. El sol se puso una vez más sobre Silver Falls, tiñendo el cielo de un rojo intenso, un recordatorio de la sangre que había sido derramada, pero también de la justicia que había prevalecido. El pueblo, que una vez había estado sumido en la oscuridad, ahora brillaba con la luz de la esperanza, un testimonio de la valentía de unos pocos hombres que se atrevieron a desafiar la tiranía. Y en el silencio de la noche, el viento llevaba consigo el eco de una lección inolvidable en honor y coraje, una lección que resonaría en los corazones de los hombres del oeste por generaciones. Con el paso de los días, Silver Falls comenzó a sanar. Las cicatrices de la batalla se desvanecían lentamente, reemplazadas por el bullicio de la vida cotidiana. Los hombres de bien, inspirados por el coraje de Ben Calloway y sus compañeros, se levantaron, reorganizaron sus vidas y comenzaron a construir un futuro más seguro para sus familias. Se formó una nueva milicia ciudadana, liderada por algunos de los hombres más jóvenes y valientes del pueblo, quienes habían aprendido de primera mano el valor de la autodefensa y la importancia de no ceder ante la tiranía. La oficina del sheriff, una vez un símbolo de cobardía, fue purificada, y un hombre de principios, elegido por la comunidad, tomó las riendas de la ley, jurando proteger a los inocentes y mantener el orden. Ben Calloway, a pesar de las súplicas de los ciudadanos para que se quedara y asumiera el cargo de sheriff nuevamente, sabía que su tiempo en Silver Falls había llegado a su fin. Su deber había sido cumplido, la justicia había sido restaurada, y el pueblo ahora tenía la fuerza y la determinación para defenderse a sí mismo. Sus manos aún temblaban, un recordatorio constante de su edad, pero su corazón estaba en paz. Había visto a su nieta, Sarah,
florecer en una líder, una mujer de una valentía inquebrantable que sería un faro para las futuras generaciones. Sabía que Silver Falls estaba en buenas manos. Silas Vance, con su mirada serena, decidió quedarse en Silver Falls por un tiempo, ayudando a los ciudadanos a reconstruir sus ranchos y a establecer un sistema de patrullas para proteger las rutas comerciales. Su experiencia como vaquero y soldado era invaluable, y su presencia era un consuelo para los hombres del pueblo. Dutch Schroeder, con sus Sharps en sus manos, también decidió quedarse, ofreciendo su puntería y su conocimiento de las armas para entrenar a la milicia ciudadana. Encontró un propósito en la enseñanza, compartiendo su sabiduría con los jóvenes que estaban ansiosos por aprender. Thomas O'Malley, el explorador astuto, se despidió con una sonrisa enigmática, prometiendo regresar algún día. Su espíritu libre lo llamaba a los caminos abiertos, pero la experiencia en Silver Falls había dejado una marca indeleble en su alma. La despedida de Ben Calloway fue silenciosa, casi imperceptible. Una mañana, antes del amanecer, ensilló a su viejo alazán, se despidió de Sara con un abrazo tierno y un susurro de amor, y cabalgó hacia el este, hacia el sol naciente. Dejó atrás un pueblo que había renacido, una nieta que había encontrado su propósito, y una leyenda que se forjaría con cada relato. El polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso de su caballo, un ritmo monótono que acompañaba el silencio vasto del territorio. El viejo sheriff, con el peso de los años en sus huesos, pero con el corazón lleno de paz, cabalgaba hacia el horizonte, un hombre que había cumplido su deber, una vez más. Años después, el nombre de Silver Falls se pronunciaba con un respeto reverente en todo el oeste. No solo por la prosperidad que había alcanzado, sino por la historia de los lobos viejos que habían venido a su rescate. Los niños crecían escuchando las historias de Ben Calloway, el sheriff legendario que, a pesar de sus manos temblorosas, había desafiado a la tiranía y había restaurado la justicia. Aprendían de la valentía de Sara, la maestra que había luchado junto a su abuelo, y de la lealtad de Silas Vance, Dutch Schroeder y Thomas O'Malley, los veteranos que habían respondido al llamado del deber. La historia de Silver Falls se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que, en el oeste, un hombre de honor siempre encuentra su camino, incluso cuando el camino es difícil y las probabilidades están en su contra. Se decía que el espíritu de los viejos lobos aún rondaba las calles del pueblo, un recordatorio constante de que la justicia y el coraje son valores que perduran a través del tiempo, que se transmiten de generación en generación, como el fuego de una hoguera que nunca se apaga. Y así, la sabiduría del oeste se transmitía de boca en boca, de corazón a corazón, una verdad simple pero poderosa. En la frontera, la palabra de un hombre era su vínculo sagrado, y el honor, el legado más valioso que podía dejar. Eso es lo que aprendieron las generaciones venideras, y por eso, aún hoy, se recuerda cómo se mantuvo el honor en Silver Falls.